Bueno, esta es la primera microcharla de FIDO dedicada al sector del diseño. Pedirles disculpas de Samuel Cabrera, quien iba a moderar estas microcharlas, pero se ha quedado sin voz. Y bueno, pues estamos aquí el resto del equipo echando una mano. Gran parte de los ponentes que van a estar aquí, que algunos repiten mañana, bueno, Víctor Palau está aquí, pero Ana Gea estuvo esta mañana, vienen de la mano de Tenerife Design Week, que es un poco quien ha estado llevando los contenidos de diseño dentro de FIDO. Y para los que no los conocen, pues primero va a hablar a Anastasia Pistofiu. Ella es Project Manager de FabLab Barcelona y es experta en fabricación digital y tiene un proyecto con otros compañeros que es Fab Textile, dedicado a un poco la experimentación textil y la innovación en el sector de la moda utilizando herramientas de fabricación digital. Después hablará Víctor Palau sobre el proyecto Universo de Emociones. Para los que no los conozca, creo que es un proyecto muy interesante que vincula ciencia, innovación y diseño, en el que ha colaborado Eduard Punset y que él contará ampliamente. Después Alberto Ochoa, diseñador de producto, y que contará un proyecto dedicado a la artesanía y integrar artesanía y diseño. Y para finalizar, Alex Posada, que le tenemos que dar las gracias porque esta vez sí hemos conseguido traerte a Tenerife, que lo hemos intentado varias veces, y que esta tarde impartirá el taller de Boreal, de construir y diseñar tu propio controlador MIDI. Les animo a todos los que no puedan asistir, que al menos pasen por allí para ver cómo se desarrolla, y que hablará sobre diseño, interacción y tecnología. Bien. Hola. Okay. Mi nombre es Anastasia, formo parte del equipo del FabLab Barcelona, como ha mencionado Elena, y gracias por invitarme. Dentro del FabLab, cada una de las personas, de los investigadores, tiene un propio proyecto, y mi propio proyecto es el Fab Textiles, que nace como una respuesta en el mundo de la moda y en el ámbito textil, un poco empujando el uso y el aprendizaje de las nuevas tecnologías y de la fabricación digital en las escuelas de moda, que siempre están más convencionales, más institucionales y no tienen ese tipo de educación. Entonces, en el FabLab, no sé si todos conocéis qué es el FabLab, pero no quiero hablar mucho de esto. Es un laboratorio de fabricación digital que empieza desde el MIT de Boston, que compartimos las mismas herramientas de software y hardware. Empezamos a dar talleres donde invitamos a creativos de diseñadores de moda o de alguien que está apasionado con el mundo de la moda, para generar su propia prenda. Pero no es solo esto, sino que también investigamos por qué el mundo tiene que ser tan todo listo, todo eso en el plato servido, las marcas y la industria de la moda, y no podemos investigar y experimentar, por ejemplo, para hacer nuestros propios materiales, para crear nuestros propios manequines en la parte de creación y construir encima de ellos, o también para hacer estructuras que restablecen el cuerpo, la relación entre el cuerpo y el espacio. Y es bastante coherente porque la revolución industrial empezó primero con la industria textil, y ahora que estamos en la tercera revolución industrial, repensamos lo que define nuestra ropa. Estamos dentro del movimiento Maker, eso significa que todo lo que hacemos es un poco de uso compartido, es open source, intercambiamos archivos entre los laboratorios de fabricación digital y hablamos más para una fabricación distribuida, más distribuida dentro de los laboratorios,
y no de una producción masiva que ocurre hoy en día en China. Lo que genera el ambiente del laboratorio es poder tener toda esta base para experimentar. Entonces ahora vienen estudiantes de las escuelas que hay en Barcelona, vienen de todas las escuelas que hay en Barcelona de moda para generar las prendas. Y la infraestructura permite cortar por láser o hacer bordado digital a través de imagen y cosas que ellos no tenían en cuenta antes. Eso es un ejemplo muy primario, como empezamos con los estudiantes, empezar a modelar en 3D y luego directamente ir lo que llamamos nosotros from design to production. Voy a hablar más con ejemplos porque hay mucha generación y variedad y diversidad en los proyectos que hacemos y tengo solo 2 minutos. Eso es un proyecto de reutilizar canvases de una exposición para crear unos bolsos que no tienen ninguna costura. Estamos hablando de costura digital, solo ensamblando el bolso. Y el estudio es bastante interesante. Luego, cuando estamos hablando de generar tu propio material, empezamos a investigar cómo podemos nosotros hacer tejido y cogemos fibras de la materia prima haciendo una propia herramienta que se adapta en un brazo robótico controlada por un microcontrolador de Arduino para hacer spraying encima de un manequín entero. Entonces directamente haces la prenda encima del cuerpo. Y también puedes hacer estructura y generar el tejido encima de estructuras. Y luego, hablando un poco de los nuevos medios, teníamos que actualizar el sistema de cómo hacemos la enseñanza. Entonces hacemos los estudiantes mirar hacer piezas modulares donde hacen una unidad y pueden hacer ropa que se puede ir cambiando, montando y desmontando. Entonces tienes una prenda que se puede variar todo el tiempo, es prenda con vida, como estos ejemplos. Y luego integrando un poco lo que son los sensores y los circuitos flexibles, circuitos soft, que eso es un ejemplo básico, que es integrar un sensor de luz y unas luces en un collar. O hacer un bolso que cuando se abre se enciende la luz para que tú puedas ver lo que hay adentro. También hacemos talleres más extensos con el Instituto de Arquitectura Avanzada, el IAC, donde la Fab Lab está adentro, imprimimos en 3D zapatos para diseñadores que no tienen conocimiento de hacer el modelado 3D, pero sí que tienen la idea. Y ahora estamos también generando un vestido impreso en 3D. Me voy a acabar en el vestido impreso en 3D, que lo podemos generar con diferentes formas, es un diseño paramétrico. Entonces, no hay un diseño definitivo, sino que tú tienes unos parámetros que puedes variar y cada vez generas el diseño de nuevo. Tienes un archivo que te puede generar 1000 diseños. Me acabo. ¿Tengo más? No tengo más. Ok. Vale. ¿Cuántos habéis estado esta mañana en la presentación de Ana? 3, vale, perfecto. Bueno, yo soy Víctor Palau. Hola, este es nuestro estudio. Nosotros nos dedicamos a hacer diseño gráfico tradicional. Hacemos botellas, aceites, trabajamos para la extinta Bancaja. Hacemos marcas para clínicas o para una industria papelera. Y creo que esta es la siguiente, vale. Os hago la pregunta que hemos lanzado esta mañana, Ana. Si yo os digo árbol, ¿todos os imagináis un árbol? ¿Seguro? Seguramente el tuyo será diferente al mío. El mío es grande, verde, con un tronco y en un paisaje muy bonito. Pero si os digo amor, que era lo que decíamos esta mañana,
¿Cómo te imaginas el amor? ¿Tiene forma? ¿Tiene color? ¿De qué color? Rojo. Mira, interesante. ¿Y está en el espacio? ¿Está conectado con otras cosas? Generalmente sí. Claro. Bien, pues es que he dejado esa pantalla. ¿Cómo puedo entrar en Internet? Bueno, ahora luego lo vemos. Hace 4 años nosotros nos planteamos precisamente esta pregunta. Nosotros cuando leemos los libros de Punset sobre temas de emociones, al fin y al cabo es un libro como cualquier otro libro de literatura, pero es muy difícil visualizar aquello de lo que habla. Habla del amor, habla de la tristeza, del odio, de la rabia, de la ira. Todas esas emociones podemos entenderlas, pero no las podemos ver. Nosotros hace 4 años le planteamos a Eduard que queríamos visualizar las emociones, queríamos poder ver las emociones para que cualquiera de nosotros pudiese imaginarlas de algún modo. Evidentemente nosotros hacemos otra interpretación, y que de ese modo pudiésemos hablar de ellas y de relacionarlas de la forma adecuada. Con lo cual, después de un primer intento que fue hace 4 años, en los últimos 2 hemos estado elaborando un universo de emociones en los que se pueden visualizar las emociones y podemos medirlas y podemos interpretar por qué están donde están y cómo interactúan entre ellas. Y para verlo, la mejor manera es... Elena me matará. Tranquilo. Ya. Entonces, visualizar las emociones, nosotros nos las imaginamos así. Estos son 307 emociones que son las que componen nuestro interior, nuestra psicología interior. Dejo aquí un segundo, voy aquí. Y lo tenemos aquí. Tenemos felicidad, tenemos alegría, tenemos amor, tenemos tristeza, tenemos ira y tenemos miedo. Esas son las 6 emociones básicas, que podéis ver. Las de arriba son las positivas, las de abajo son las negativas. Normalmente se entiende positivas o negativas no porque las de abajo sean malas, sino por oposición. Igual que una pila tiene polo positivo y polo negativo, pues esto es un poco lo mismo. Y entonces, junto con Rafael Vizcarra, que es el psicólogo que lleva más de 20 años hablando de emociones, que trabaja de profesor en la Universidad de Barcelona, hemos conseguido crear un mapa que ahora ayuda tanto a los psicólogos como a cualquier persona a ver dónde están las emociones, cómo se conforman y cómo se interrelacionan entre ellas, con matices que podéis observar cuando analicéis cada una de las partes del universo y que te permiten interpretar, incluso adivinar qué hay detrás de una palabra que muchas veces malinterpretamos, como puede ser el miedo, la tristeza o las diferencias que hay, por ejemplo, entre la depresión y el estrés, o qué es la esperanza, de dónde viene, a qué está unida la esperanza. Y como me queda un minuto, prefiero que alguien levante el brazo y pregunte. ¿Alguna pregunta? Venga. ¿Nadie? Venga, una. Porque realmente sí que había que indicar, a ver, psicológicamente las partes de abajo son malas porque nos producen problemas, no es porque sean malas. El miedo, por ejemplo, es bueno tener miedo, porque si no tuviésemos miedo nos lanzaríamos por un precipicio o haríamos cosas imprudentes que nos costarían la vida. El miedo es bueno, tener miedo, porque eso nos permite salvarnos, pero claro, había que visualizar que la parte de arriba es la más positiva y la parte de abajo es la que nos puede hacer más daño. No es que sea negativa en el sentido estricto. El miedo...
tener miedo puede llevarte a tener una vida que no es socialmente aceptable. Es decir, tú no puedes vivir con miedo porque al final no harías nada. Pero el miedo es el que genera muchos problemas. Igual que la ira genera muchos problemas o la tristeza genera muchos problemas. Me alargo los 20 segundos que sea. Por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto haciendo el trabajo, hemos disfrutado mucho en los últimos 2 años, hemos descubierto que, por ejemplo, el ser humano necesita de todas las emociones. Necesitamos ser felices, que es la parte azul de arriba es la felicidad, necesitamos tener alegrías y necesitamos tener amor. Pero también necesitamos tener ira, o necesitamos tener miedo y necesitamos tener tristeza. Y como no siempre tenemos nuestra vida no siempre está sujeta a esas emociones, nos las generamos. ¿Quién no se ha puesto siendo feliz, teniendo trabajo, teniendo una vida normalizada y generalmente estando bien, porque un día nos ponemos música triste? Porque queremos sentir la emoción de la tristeza, porque es emocionante notar esa sensación. Lo mismo que ocurre que cuando la gente se va a ver películas de miedo. ¿Qué necesidad tenemos de ir a ver películas de miedo? Lo que queremos es sentir el miedo, notarlo, porque normalmente ese miedo atroz no lo tenemos dentro. Y con la ira es un poco más bestia, porque realmente hay gente que necesita sentir ira y por eso salen de noche, se beben 3 cervezas y se parten la cara con el primero que se encuentran. Gracias, y si queréis preguntar. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Ochoa, soy el responsable de proyectos de Ochoa y Diadianos, que somos un estudio de diseño de producto y diseño industrial, que estamos aquí en Tenerife, muy cerquita del TEA. Nosotros nos dedicamos principalmente a nuestros clientes, en un 90% de los casos son fabricantes que lo que buscan su objetivo principal es empezar a exportar. Es para lo que para que siempre nos contratan. Principalmente para nosotros es para competir mejor. Bien, hacemos desde mobiliario de oficina, equipos de alta fidelidad, mobiliario para oficinas, papeleras, vademesas, y también hacemos packaging, que luego hablaremos con Pastelería Díaz en otra charla que tenemos con Dica más adelante. Este es un pequeño resumen de ferias internacionales y premios que tenemos. Con 6 minutos no les voy a aburrir de los estupendos y maravillosos que somos en el estudio. Nuestro estudio tiene unos 12 años. Hace aproximadamente 8 comenzamos un proyecto experimental dentro. Como ya no teníamos suficiente cosas, pues nos añadimos una más. Y es que nos dimos cuenta de que en el diseño industrial teníamos un problema relativamente grave, y era que cuando tú prescribes a un cliente el acabado superficial de una pieza, se lo tienes que justificar, porque el acabado superficial de una pieza es donde está el importe más grande del gasto económico que va a tener. Es decir, si yo uso acero inoxidable y lo voy a pintar, tengo un precio, pero si yo uso acero inoxidable y lo quiero como un esmerilado, como un frigorífico, para que sea una idea, el coste se aumenta muchísimo. Y no teníamos argumentos de venta para decirle a los clientes, elige este acabado o elige el otro, porque los estudios de mercado no son tan precisos como para llegar al acabado superficial de las cosas, ¿no? Pero en el acabado superficial se va casi el 70% del presupuesto de un proyecto, por lo tanto, teníamos un desfase de información muy grande que no se conectaba con el gasto real que tenía esa parte de los proyectos. Entonces creamos Objetus, y lo que hicimos con Objetus fue crear series limitadas que fabricábamos nosotros mismos en el taller y que hacíamos, por ejemplo, 100 series esmeriladas, 100 unidades en chorro de arena, 100 series pintadas. Y con eso lo que nosotros teníamos era una estadística propia de la gente, cómo percibía esos acabados superficiales. Entonces, bueno, para sorpresa nuestra, en parte por desgracia, funcionó tan bien que el proyecto está en rotura de stock constante, y porque no damos abasto para fabricar tantas. Y bueno, la línea de packaging tuvo un par de premios y demás, ¿no? La verdad es que es un proyecto que en el estudio le tenemos muchísimo cariño. Este proyecto nos llevó a trabajar sobre este otro, que es el souvenir. El souvenir para nosotros es un caso fascinante, porque tú antiguamente para comprar un souvenir tenías que ir al sitio, pero ahora mismo estamos en un mercado en el que tú puedes comprar cualquier cosa desde cualquier sitio en cualquier momento. Por lo tanto, el souvenir ya no tiene sentido como objeto que te traes como recuerdo. De hecho, el mayor souvenir que se lleva la gente de Canarias, si no lo saben, son las piedras. Y es imposible competir de precio con una piedra que te encuentras en la playa. Es imposible. Y tiene una sensibilidad y un tacto y una presencia con el que es muy difícil competir. Y esto nos llevó a estudiar qué relación hay entre esto, que es un proyecto también extraordinario,
con la artesanía. Entonces propusimos al Cabildo de Tenerife un proyecto hace 2 años, que es el Workshop de Innovación en el Sector Artesanal, en el que lo que hacemos principalmente es tratar a los artesanos como si fuesen diseñadores industriales, porque lo son. La única diferencia está en que yo tengo que pasar por una industria para fabricar y ellos tienen la gran suerte de que pueden ejecutar sus propios proyectos. Es decir, ellos tienen muchas menos migrañas que las que tenemos nosotros para llegar con un producto al mercado, ¿no? Entonces les enseñamos a competir con cosas como esta, que por desgracia ahora mismo son competencia real de la artesanía canaria. Estas son las cosas que se venden en las tiendas de los aeropuertos en Tenerife. Tenemos desde una bola de nieve con unos magos dentro, que es extraordinaria, a un plátano con 4 chupitos, a iconografías basadas en el dragón milenario que no tienen nada que ver con el árbol, y como ven, pues pocos canarios probablemente se sientan identificados realmente con estas cosas. Pero por desgracia es lo que vendemos hacia afuera. O sea, hay que ser realistas. De hecho, nuestro proyecto se basa en la realidad más absoluta. De hecho, nuestro primer souvenir experimental fue este, que lo verán expuesto ahí fuera. Pensamos que qué hay más canario que la propia geografía canaria. La verdad es que funcionó muy bien. Entonces empezamos a experimentar sobre estos conceptos. Curiosamente, la artesanía tiene este problema, y es que si hacemos esta pirámide precio-calidad, medio, alto y bajo, curiosamente la artesanía está en los 2 extremos. Es decir, Ferrari justifica que sus coches son artesanales, por lo tanto valen lo que valen. Bentley justifica que sus motores se ensamblan a mano para poder justificar sus precios, pero al mismo tiempo la gente identifica como artesanía el delfín azul que hemos visto antes, que por desgracia también es artesanía, porque está pintado a mano. Entonces ahí ya empezamos a ver que la artesanía no está tan clara como todos nos pensamos, ¿no? De hecho, un Ferrari se podría industrializar de una manera muy fácil y sería muchísimo más barato, pero evidentemente a la marca no le interesa. Entonces, una de las reflexiones que hacemos durante el proyecto es esta, ¿no? Preguntamos a los artesanos de si todo lo que se fabrica manualmente es artesanía. Es una pregunta muy interesante esta. De hecho, seguro que ustedes ya están ahí con pequeños debates internos sobre esto. Porque si todo lo que se fabrica a mano es artesanía, esto es artesanía, y la mayoría de las cosas que nos vienen desde Asia son artesanía. Porque si se fabrican en Asia es porque tienen una carga de mano de obra muy grande y por eso son rentables de fabricar allí. Y una de las preguntas que les hacemos a los artesanos es ¿qué es artesanía, ¿no? Entonces lo que hacemos es, ya por concluir, una introducción a lo que es la artesanía contemporánea, que son objetos creados artesanalmente, pero que compiten como cualquier otro producto en el mercado actual. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo está yendo el proyecto ahora mismo. De hecho, hay artesanos que hacen un proyecto como este, que simplemente te lo comunican con 3 fotos, con esta foto y esta foto. O sea, que un artesano llegue a este poder de comunicación con 3 fotos es extraordinario. O sea, hay muy pocos diseñadores que lleguen a expresar también sus ideas con 3 fotos como este artesano. De hecho, ellos aprenden mucho con nosotros, eso espero, y nosotros aprendemos muchísimo con ellos también los proyectos. Y esto ya para concluir, estas son a partir de... O sea, lo que les comentaba, que el delfín al final es un tema de competencia puro y duro, la búsqueda del auténtico. Estos son algunos objetivos que son más teóricos. Y estos sí son ya proyectos hechos aquí en Tenerife por algunos artesanos. Nos integran transparencias, imanes, pátinas, papeles vegetales, por ejemplo. Y ya se empieza a ver una iconografía mucho más moderna y mucho más actual. O sea, aquí ya están viendo piezas que podrían estar en una casa moderna perfectamente. De hecho, algunos son tan modernos como esto. De hecho, para que se vean cómo funciona el sistema, el proyecto dura 5 semanas y este proyecto, que es un separador de ambientes hecho con papel, lo hizo una señora que es muñequera. Una señora que es muñequera, en 5 semanas, si le das un poco de creatividad y libertad, es capaz de crear algo así que dejaría mal a muchos proyectos final de carrera de algunas escuelas. Y de hecho se volvió tan loca que hizo esto y empezó a hacer lámparas también con folios A4 de polipropileno. Hizo un proyecto fantástico, muy bueno. Gente de piel que de repente empieza a hacer lámparas, por ejemplo, y esta pieza que es magnífica, por ejemplo. O sea, esto es lo que hace un artesano de aquí cuando se le da el respeto y 5 semanas. Esto es todo. Hola. Gracias por invitarme a la organización. Por fin este año parece que ha sido posible. Soy Alex y soy fundador de varios proyectos, pero
donde más estoy focalizado es en mi estudio, que es MIT, que es un estudio de diseño de interacción, donde focalizamos mucho el trabajo a dos ámbitos diferentes. Uno es el desarrollo de proyectos más enfocados a entornos inmersivos, como muy ligado al ámbito artístico. Y otro, que es un poco más reciente, es el desarrollo de producto tecnológico, producto vinculado sobre todo al ámbito cultural, enfocado mucho a los músicos y a los creadores digitales, ¿no? Os voy a hablar de Boreal porque es el proyecto que presentamos aquí con un workshop que dura 2 días, entre esta tarde y mañana por la tarde, y es uno de los proyectos, uno de los productos que estamos lanzando en estos momentos. Es un producto que vincula varios ámbitos muy interesantes, como son el diseño, la innovación, que se habla mucho aquí en este foro, y una cosa muy interesante que no se ha hablado todavía es el open source, es el open hardware o el hardware abierto, ¿no? Que es una nueva tendencia de la tecnología y que ha hablado un poco Anastasia, que trabajamos en un ámbito muy similar. Entonces, Boreal es un producto, será un producto porque, claro, el hecho de lanzar productos bajo este tipo de soportes, como es una campaña de crowdfunding, implica que ya estás haciendo el anuncio del producto antes de sacarlo. Entonces, un producto que se está financiando a partir de crowdfunding, que supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de este tipo de plataformas. En concreto es la plataforma Goteo, que es una plataforma que apoya proyectos sociales. Hace 1 año y medio aproximadamente lanzamos la campaña, conseguimos unos 15-16.000 euros para desarrollar el producto y el producto está ahora mismo a punto de ser entregado a sus cofinanciadores. Es una interfaz de código abierto de hardware completamente programable, con un aspecto muy minimalista para poder conectarlo a cualquier tipo de dispositivo y mapear cualquier tipo de señal a cualquier tipo de dispositivo. Entonces lo podemos usar principalmente para control de software en tiempo real, pero también otro hardware, robótica, electrónica, etc. Entonces os voy a enseñar primero un poco lo que fue la parte inicial durante la campaña de prototipado y de diseño, y luego vais a ver un poco lo que es ahora actualmente el producto final, que es lo que vamos a hacer esta tarde en el taller, montar un pequeño Boreal. Este fue el primer kit que desarrollamos allá hace 3-4 años. Aquí algunos diseños de los productos que anunciamos durante la campaña. Al principio eran kits que la gente se podía montar ella misma. La idea era que tú tuvieses, como es open source, toda la documentación, todo el hardware, todo el diseño es abierto, la gente se lo podía montar por su cuenta, soldar incluso. Lo que pasa es que después de hacer varios talleres nos dimos cuenta de que a nivel de soporte técnico por parte de nuestra era muy complejo dar la opción a los usuarios de que se montasen absolutamente todo de cero, porque la gente que no está acostumbrada a soldar creaba muchos problemas, hacía muchas fallas, muchos errores, y entonces eso al final te daba mucho más trabajo que otra cosa. Entonces al final decidimos reducir los 4 modelos iniciales que había a 2 únicos modelos que eran ya ensamblados, al menos la parte electrónica. Y la parte de cases, la parte de envoltura, la parte más del acabado final del producto, se fabricaba también a través de procesos de fabricación digital, pero ya lo entregábamos todo también acabado, digamos. Y la gente lo único que hacía era ensamblarlo y programarlo, ¿no? Este es el Slim, que es como el producto estrella. Y actualmente, a día de hoy, estamos a punto de finalizar esta campaña que nos ha llevado aproximadamente 1 año y medio de trabajo. No os imagináis lo complejo que es sacar un producto al mercado. Os podría contar 1000 historias de todo lo que hemos pasado, de los infortunios, el cúmulo de casualidades que se han dado para tropezar una y otra vez con problemas, con proveedores, con fabricantes. Y bueno, al final creo que hemos llegado a un buen puerto y a día de hoy ya tenemos 2 dispositivos que estamos lanzando ahora mismo. Ya empezamos a tener pedidos. Tenemos a Arduino de partner. Conocéis, supongo, la plataforma Arduino, que es como un microcontrolador open source, que es el paradigma del open hardware ahora mismo.
Formamos parte del grupo de Arduino con este proyecto. Este proyecto está basado en Arduino. Digamos que la electrónica que hay, que es open source, chupa de Arduino. Y como tal, digamos que es como un nuevo Arduino orientado a controlador en tiempo real. Hemos firmado un convenio con Arduino en el cual Boreal será el nuevo Arduino controlador MIDI que saldrá al mercado este año. Este es el Boreal Mini, del cual vamos a hacer el taller. He traído unas cuantas unidades y los montaremos y aprenderemos a usarlos, que tiene dos cases con sistemas de fabricación digital, uno que es más low cost, el que vamos a usar, y otro que es más bonito, con mejor acabado, con un buen material, que es HiMac LG, que es una especie de Corian competencia, supongo que conocéis. Y este es la estrella, digamos, que es el Slim Pro, que es un controlador más grande de 8×8, súper finito, que incorpora Wi-Fi, es una especie de smartphone, también se puede conectar sin pantalla, obviamente, se puede conectar a Internet, puede conectarse a sistemas de notificaciones en tiempo real, redes sociales, etc. Y al mismo tiempo funciona como pantalla de LED o como controlador para multitud de softwares o dispositivos. Toda la electrónica la hemos diseñado aquí en Barcelona, la hemos fabricado y parte del proceso se ha hecho en Asia y parte del proceso de fabricación se ha hecho a nivel local, ¿no? A nivel de software es compatible con multitud de programas y todo el software es abierto y está disponible en GitHub para que cualquier persona lo pueda ver, lo pueda bajar, lo pueda modificar o pueda inspirarse en este tipo de proyectos para desarrollar su propio dispositivo propio, ¿no? Es una de las ventajas que tiene el hardware abierto. Bueno, existe un montón de software libre capaz de hablar con este dispositivo y también, ¿por qué no?, software comercial, de los cuales hablaremos un poco durante el taller que tendremos estos días. Y bueno, nada, lo dejo aquí. Os animo a venir al taller. En principio podéis venir y si os interesa el dispositivo pues podéis apuntaros y si no, pues echar una ojeada a ver de qué va un poco más el proyecto. Hablaré un poco más con más detenimiento durante el taller, porque en 6 minutos la verdad es que no da tiempo a Aprovechando que los tenemos a todos sentados, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Vean, no sean tímidos. El tema del mapa de las emociones que trabajan en Pulset, al final lo tenéis como para venta pública, o sea, un proyecto de producción de estudio o ya tenía. Sí, puedes comprarlo y ver y conocer más información en universodeemociones.com, 1850 en la puerta de tu casa. Es un proyecto que al principio empezó como un proyecto no lucrativo con Pulset, porque había una imprenta en Valencia, que esto es muy valenciano, de hacer lo que quieras, que esto lo pago yo. Entonces nos propuso que hiciéramos lo que nos diese la gana, que ellos pagaban el proyecto, y se hizo el primer universo de emociones con solo 33 emociones. No nos preguntes por qué, fueron totalmente aleatorias, y tuvo tanto éxito que, como aquel proyecto no era comercializable, planteamos generar el siguiente y hemos tardado en todo el equipo casi 3 años, y ahora puedes saber en universodeemociones.com todo el proyecto y puedes ahí leer. Próximamente, esperemos que sean finales de febrero o así, saldrá el libro, que será una especie de manual de instrucciones del universo, en el que se explicará muchas de las cosas que decimos nosotros en las conferencias, de por qué están las emociones arriba o abajo, cómo interactúan entre ellas o cómo nosotros las vivimos. Yo quería preguntarle una cosa a cada uno para un poco abrir el debate, aprovechando, por ejemplo, Alex, que los proyectos son, pues, cuando se habla de diseño de interacción todavía hay como, digamos, amplías el abanico, porque hay diseño, pero hay tecnología, hay innovación, hay electrónica, estás en el sector de la música, estás en el sector de diseño. Por ejemplo, ¿cómo establecen colaboraciones con todos equipos multidisciplinares que están innovando en todos esos sectores? ¿Cómo trabajáis, digamos, un poco en el estudio? ¿Se me oye? ¿Por aquí? No, ¿no? ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? No, lo siguen todos.
Sí, se oye, vale. ¿Cómo trabajamos? Bueno, es complicado porque, claro, este tipo de proyectos intervienen un montón de perfiles y personas muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo normalmente suelo trabajar con muchos freelance. No somos una empresa que es muy grande con perfiles adentro de todo tipo, sino que trabajamos por proyecto normalmente y cada proyecto lo que hago es montar un equipo de trabajo. Entonces, dependiendo mucho del proyecto, pues tiro más de diseñadores industriales o programadores o diseñadores de iluminación o software. Hay muchísimas tipologías de proyectos dentro de nuestro estudio, muy diferentes todos ellos. Incluso diseño metalistas o carpinteros, o no. Es como, bueno, es bastante complejo, pero al final si ya tienes tus personas de confianza, sabes que trabajan bien, pues al final es unir cabos y hacer un diseño conjunto entre todos, cada uno tiene sus responsabilidades, se junta todo el trabajo, normalmente el día antes de la inauguración, porque siempre va todo muy apretado en este mundo, y así es un poco como funcionamos, ¿no? Yo, por un lado, dentro de MIT tenemos como una línea, lo que he dicho, más artística y de producto, pero luego trabajo mucho con artistas, yo como ingeniero, como desarrollador, como colaborador con otros artistas, en Hangar Interaction Lab, que es un centro de producción de arte en Barcelona, que seguro que conocéis, y ahí he aprendido mucho también a trabajar con otros artistas, ¿no? Porque hay muchos determinados personajes que tienen... Es muy complejo. Entonces ahí es donde he aprendido realmente a trabajar en grupo y todo eso que luego lo he aplicado con mis propios proyectos, ¿no? Víctor, sabes que soy fan de Universo de las Emociones, ¿no? Este que hay aquí es el suyo. Que tengo la versión 1 y la versión 2. Sí, también. No sé si se me oye bien. Y el primero también lo tiene. Sí, el primero también lo tengo. Pero quería preguntarte, en este tipo de trabajo también que colaboráis con psicólogos, con, digamos, Eduard Punset, pero que es ciencia, me imagino que es completamente distinto a otro tipo de colaboraciones que son más de diseño, que pueden tener otros perfiles, pero ¿cuáles han sido las diferencias o qué has aportado más allá del diseño? Porque mucha gente a lo mejor puede ver el póster como un elemento estético, sí, o aleatorio, no sé sí, si hay gente que lo tiene como entonces estético. Me gustaría que ahí... La diferencia es contar con profesionales que saben de su materia. Normalmente con el estudio cuando tenemos proyectos en el estudio de diseño tradicional, pues un logo, yo qué sé, un catálogo o cualquier otra cosa, lo que suele ocurrir es que tu colaborador, que es tu cliente, sabe más bien sabe mucho de algunas cosas, pero tiene muy poco conocimiento de otras. En este caso el equipo es un equipo que es muy fácil porque nuestra función era darle imagen a lo que no la tiene o ponerle cara a algo que no existe. Pero es fácil cuando tú le preguntas a alguien que conoce las emociones y le puedes preguntar dónde debe de estar o dónde no, cómo se relaciona con otras cosas, y tiene una respuesta rápida, clara y contundente sin ningún tipo de dudas. Entonces, trabajar con científicos, con ciencia o con temas de este tipo es fácil porque ellos llevan mucho tiempo trabajando sobre eso y es fácil hacer una pregunta y encontrar una respuesta. Es como, todo es A, I, O, U, todo es como las matemáticas. Es decir, tú puedes tener una operación muy compleja, pero al final, si sumas, restas, multiplicas, los números salen. Con Rafael Vizcarra, que es el psicólogo que nos ha ayudado, la manera, o sea, preguntarle sobre una emoción era tener una clase magistral de 1 hora sobre no sé, sobre la frustración. ¿La frustración dónde va? 1 hora después ya sabíamos dónde iba y dónde tenía que estar y con qué tenía que estar relacionado. Ellos no te dicen de qué color tiene que ser, ni si tiene que ser más grande o más pequeña, o si es verde o roja, o si está un poco más arriba o un poco más abajo, pero después de sus explicaciones tú claramente sabes dónde va y sabes dónde está posicionada, y luego cuando tú se la enseñas, ellos te certifican que realmente está donde tenía que estar y no está en otro sitio. Es muy fácil trabajar con gente así.
Y Alberto y Anastasia, les voy a hacer la misma pregunta, pero yo creo que tienen enfoques similares porque los dos están trabajando en el fondo con artesanía, en tu caso con artesanía digital. Alberto con artesanos a los que también le estás dando otro tipo de herramientas que, digamos, potencian y abres nuevas oportunidades. Entonces, en ese sentido, Alberto, ¿cómo han recibido los artesanos, digamos, esa nueva perspectiva para innovar o para darle valor a sus productos desde el taller que has planteado con ellos? Y igual, por ejemplo, en Fab Textile, a los alumnos, ¿no? que de alguna manera ven una potencialidad en la artesanía digital con herramientas de fabricación digital en moda, ¿no? Te ha tocado. Vale. El caso de los alumnos es que son una generación que son jóvenes, entonces sí que aceptan mucho más lo nuevo y ya ven el cambio que está pasando. Lo bueno es que ellos influyen sus profesores y ahora vienen también los profesores. Pero yo lo que quería comentar sobre la artesanía, porque aparte, claro que el proyecto Fab Textiles es un proyecto específico que llevo empujando, pero también en el Fab Lab de Barcelona hay todo el tipo de proyectos de prototipaje, de manufactura avanzada y de educación. Y lo que pasa con los artesanos es que en realidad puedes encontrar una manera, una artesanía y dar la vuelta, repensarla, renovarla y redefinir. Entonces ayuda mucho, por ejemplo, en un estudio que tienen una imprenta de letterpress que utilizan los fuentes metálicos convencionales. Les propusimos de crear sus propios fuentes de tipo y imprimir en 3D y utilizar el tipo en la máquina antigua. Entonces allí hay una combinación de lo que todo es complementario, las dos cosas, uno define el otro y el otro se redefine y van todos juntos. Nadie puede decir que la fabricación digital es esto y vamos a olvidar todo lo que ha pasado antes. Y eso es lo más interesante, creo. Bueno, nosotros hemos hecho ya, no sé si se me oye bien, hemos hecho ya 4 proyectos en Tenerife y nosotros siempre se lo decimos a los artesanos cuando empiezan el proyecto, es un proyecto muy duro para ellos. O sea, sobre todo la primera semana, que el primer grupo la bautizó como la semana del pánico para los siguientes grupos, para ellos es súper dura porque yo, por ejemplo, cuando les explico cómo trabajamos nosotros en el estudio, te miran como un marciano. Es decir, yo cuando les digo que nuestro briefing, o sea, el briefing de un proyecto de un equipo de alta fidelidad, pues son unas 50, 60 páginas y la primera línea siempre es la misma, que es el PVP. Porque nosotros vivimos, por desgracia, el mundo del PVP, del precio de venta público. Entonces, claro, explicarle a un artesano tradicional o analógico, por decirlo de manera, que antes de llegar a pensar cómo puede ser un objeto formalmente, tienes que saber, sin que exista, cuánto debe costar, es muy duro. Es muy duro también cuando le explicas que un objeto, en cuanto le ha metido 10 horas de trabajo, está ya en la barrera de un objeto que es casi invendible. Porque para mí, por ejemplo, en diseño industrial, que un operario meta 2 horas de trabajo manual en un objeto, yo ya estoy en el límite de lo que es producto de lujo total. Pero total. Es decir, repercutir 2 horas de esfuerzo de una persona en un PVP es inmenso. Entonces, ese cambio de mentalidad de que ellos racionalicen sus tiempos es complicado, pero cuando lo asimilan es súper gratificante. Por eso lo preguntaba, porque yo creo que hay una interrelación entre eso, entre artesanía analógica y digital, y realmente la fusión y la hibridación de las dos es donde hay más potencial.